Donald Trump desafía a Estados Unidos. No me equivoqué. Sí, a Estados Unidos. Desafía las resoluciones más altas que el mundo pueda firmar, las del Consejo de Seguridad de la ONU. Resoluciones que el propio Estados Unidos firmó. En ellas se establece que Siria es la propietaria de los Altos del Golán, no Israel. Pero Donald Trump está contra todos. Es por eso que la Liga Árabe, la Unión Europea, la ONU se unieron para aislar al presidente de Estados Unidos y condenarlo por su temeraria decisión de reconocer esa parte clave para la paz del mundo. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón. ¿Por qué? ¿Por qué Donald Trump prepara el terreno para que haya una gran guerra? ¿Qué es lo que busca con la paz del mundo? ¿Por qué es importante para los judíos? Son 1.200 kilómetros cuadrados de riqueza natural. Son la fuente de agua potable para Israel, un tercio de lo que necesita. Campos para ganado, viñedos y debajo, riqueza de petróleo. Los Altos del Golán es una zona sagrada, zona de batallas, conquistas y revelaciones divinas citadas en la Biblia. Incluso una nueva revelación polémica de este investigador de la Universidad Hebrea. Israel no, establece que el monte Hermón, que está en los Altos del Golán, es en realidad el monte Sinaí donde fueron revelados los 10 mandamientos a Moisés. Los Altos del Golán además son un tesoro militar, son como una torre donde se puede vigilar los movimientos de Siria, a 60 kilómetros de Damasco, y son una defensa natural. Cualquier invasor tendría una subida muy difícil. Este es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disfrutando de lo que dice es su propiedad, los Altos del Golán. La Liga Árabe protesta, condena a Donald Trump por haber reconocido los Altos del Golán sirios como propiedad de Israel. Amenaza a Estados Unidos con denunciarlo ante el Consejo de Seguridad de la ONU y la Corte Internacional. صحيح أن الولايات المتحدة هي أقوى قوة عسكرية وأكبر اقتصاد في العالم. صحيح. لكن لا قيمة لهذا الإعلان الأمريكي على الإطلاق. La Liga Árabe fue fundada en 1945. Son 22 países árabes de Oriente Medio y África. Egipto, Arabia Saudí, Kuwait, Marruecos, Sudán, Emiratos, Líbano, por nombrar algunos. Hasta ahora no ha tenido éxito en parar la sangre contra el mundo árabe, como el conflicto en Yemen o el eterno Palestina. La Unión Europea también quiere dejar solo en el mundo a Donald Trump. Condena lo que hizo. Ignoring UN Security Council resolutions on the Golan Heights is not a solution. And let me be very clear, the European Union will continue to not recognize Israeli sovereignty over the territories occupied in 1967. Y la ONU también se une a la Liga Árabe y a la Unión Europea contra la decisión del señor Trump. Any resolution of the Syrian conflict must guarantee the unity, the territorial integrity of Syria, including the occupied Golan. El problema es que por otro lado siempre le han sonreído a Israel. Thank you very much, Mr. Minister. Mr. Prime Minister. Mr. President, over the years, Israel has been blessed to have many friends who sat in the Oval Office. But Israel has never had a better friend than you. Thank you, Mr. President. A lo largo de los años, Israel ha tenido la bendición de tener muchos amigos, pero Israel nunca ha tenido un mejor amigo que usted. Ahora voy a dar una lectura en la Biblia. El Señor justamente
habla de esto para los últimos tiempos. Dice así la palabra: ay de los reposados en Sión, en Israel, y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Ven lo que dice el primer ministro, se adulan y acuden a su mejor amigo del país del norte. Israel y sus gobernantes ahora en este tiempo están acudiendo a los notables y principales entre las naciones, de los cuales es Estados Unidos en primer lugar. Creen que Él traerá paz y seguridad a su pueblo, a su nación, poniendo a un lado al Dios de Israel, en lugar de decir: Israel tiene el mejor amigo, el cual es Dios de los ejércitos de Israel. Pero en este caso ponen su confianza y su esperanza en los notables y principales entre las naciones, a la cabeza del presidente Donald Trump. Así se está preparando todas las condiciones necesarias para la falsa paz y seguridad en el Medio Oriente. Sigamos escuchando esta noticia hasta el final, detenidamente, para poder comprender conforme a las profecías. Pues claro, ahí veíamos el mejor presidente de Estados Unidos para Israel. También ahí veíamos la cumbre de la Liga Árabe, donde todos concluyeron que no habrá paz en la región y por ende en el mundo, mientras no se reconozca a Palestina como un país libre, independiente y soberano. Vamos con nuestros invitados, ya los tenemos ahí en el video wall. En Chile está Nicola Hadwa, analista internacional. Y en España, Isidoro Sevilla, analista político. El gran Nicola, usted ya lo conoce muy bien allá en Chile. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Le ruego un minuto para cada respuesta, por favor. Isidoro, comienzo contigo. A ver, ¿no hay algún poder legal dentro y fuera de Estados Unidos que castigue a Donald Trump? Lo digo porque las resoluciones 242, 497 y otras más del Consejo de Seguridad de la ONU no reconocen y establecen más bien que es ilegal lo que hizo Israel. Estas resoluciones fueron firmadas por Estados Unidos. ¿Cómo es posible que el presidente viole la firma de su propio país? Por favor. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Muchas gracias por invitarme aquí. Sí. Hola. Efectivamente, tal y como apuntan. ¿Se oye? Vale, perdón. Efectivamente, tal y como apuntan el nuevo movimiento geopolítico de Trump, de alguna manera va en contra de estas resoluciones. Pero bueno, esto nos hace ver que en las relaciones internacionales, en realidad, la lógica de Naciones Unidas y de otras potencias, ¿vale?, como por ejemplo la Unión Europea, en fin, la firma de tratados, de acuerdos, que van en una lógica de lo que la Escuela de Relaciones Internacionales se llama el idealismo político, pues al final se invalida por la realidad. Al final lo que se impone es la realpolitik, ¿no? Yo soy más fuerte que tú y por tanto al final la legislación internacional no va a tener efecto en mí. Así que, contestando a tu pregunta, no existe una resolución que pueda cambiar, que pueda sancionar a Donald Trump por este movimiento. Además, como bien sabrán, el presidente de Estados Unidos dispone de gran capacidad de decisión en materia de política exterior, con lo cual este movimiento de Trump no va a ser posible de sancionar desde un punto de vista legislativo, ateniéndonos a las declaraciones de la ONU. Bien, Nicola, ¿cómo estás? Antes de entrar a tema, yo quiero preguntar por esto. Cuando acabe su mandato, el próximo presidente de Estados Unidos podría juzgar al propio Donald Trump por romper la ley internacional firmada por su propio país, porque fue Estados Unidos quien repudió junto con el Consejo de Seguridad la decisión de Israel de adjudicarse los Altos del Golán. Y te pregunto, Nicola, ¿a dónde ha llegado el mundo que una sola persona está provocando un caos en medio de 7.000 millones de personas? Nicola, por favor.
Gracias, Roberto. Siempre un agrado saludarte y estar con ustedes. Mira, el caso aquí es que más allá de lo que Donald Trump haga, no nos olvidemos que detrás de Donald Trump está el complejo militar industrial norteamericano, está el lobby sionista que prácticamente gobierna Estados Unidos, política exterior norteamericana, de modo que aquí no se trata de resoluciones personales, sobre todo que de quien estamos hablando es una persona que, bueno, imagínate que ellos dicen, y él dice que es enviado de Dios. Entonces, bueno, mirado desde el punto de vista, él no tiene ninguna responsabilidad de lo que hace y lo que dice, porque como te digo, hay todo un poder detrás que el que lo induce a una u otra cosa. Pero ¿por qué antes no, Nicolás? ¿Por qué no con Obama, con Clinton? No, ninguno se atrevió a reconocer esto. Porque las condiciones geopolíticas en ese momento eran diferentes. Ni Bush. Ellos jugaron la carta que a través de el Estado Islámico, el ISIS, para dominar Siria, y no te olvides de que la oposición, mal llamada oposición siria, ha acordado con Estados Unidos y con Israel de definitivamente renunciar a la soberanía de los Altos del Golán. No es casual que cuando esa organización terrorista es derrotada, entonces Donald Trump lo hace. Pero, ¿cuál es la coincidencia aquí? Siendo Donald Trump, desde hace mucho tiempo a la fecha, es ir probando la reacción de los pueblos árabes. Primero destruyó un cementerio antiguo de la época del profeta Mahoma en Palestina, y no hubo reacción real de los países musulmanes. Declaró Jerusalén como capital del Estado sionista, y la reacción de los países árabes fue absolutamente tibia, y por qué no decirlo, de las monarquías feudales, absolutamente traidora. Por otro lado, ahora está probando el mundo árabe y su reacción con la declaración de el Golán como área de propiedad israelí. Con esto está creando las condiciones para llevar adelante, dando pasos seguro sobre su mal llamado acuerdo del siglo, que para mí nació muerto y solamente va a generar nuevas guerras. Bien, Isidoro, no es un show esto barato, y además barato. Muy valiente es la Unión Europea, muy valiente Guterres de la ONU, muy valiente la Liga Árabe, pero por el otro lado le guiñan el ojo a Netanyahu, lo reciben con honores o se hacen de la vista gorda. Isidoro, por favor. Bueno, sí, en primer lugar decir que discrepo en gran parte con lo que ha dicho mi contertulio. Sí que es cierto que el lobby israelí tiene influencia en Estados Unidos, pero en este caso yo creo que Trump ha tomado la decisión, y la ha tomado de una manera perfectamente racional y perfectamente premeditada. No es algo que se deba a la improvisación ni a otro tipo de actores externos. Ahora voy a explicar por qué. Deteniéndome a tu pregunta rápidamente, te digo que efectivamente hay una cierta hipocresía por parte especialmente de la Liga Árabe, que sí ha reconocido en múltiples ocasiones, por ejemplo hay declaraciones de altos representantes de Emiratos Árabes Unidos recientes que mencionan que lo que más les interesa es tener unas buenas relaciones con Israel. O sea que al final no hay unidad en el mundo árabe, pero bueno, tratan de crear una fachada al respecto. Pero bueno, ¿por qué Donald Trump ha establecido este movimiento? Pues por varias razones. Primero, variables de corto plazo. Tratar de movilizar al votante judío, que en Estados Unidos es tradicionalmente demócrata, y al mismo tiempo al votante evangélico. Esto es muy importante porque el votante evangélico en Estados Unidos supone cerca de un 25% del electorado registrado. Estamos hablando de un porcentaje de población demográficamente relevante. Por otro lado, porque es una manera de poder acusar a los demócratas de ser antisemitas o de ser poco amigos de Israel. ¿Por qué? Porque a partir de unas declaraciones de una congresista demócrata y musulmana también, Ilmar Omar, que recientemente dijo que el lobby israelí tenía mucha influencia en Estados Unidos y fue acusada por ello de antisemita, pues bueno, Donald Trump puede valerse de todo esto para tratar de estigmatizar al Partido Demócrata de cara a los judíos, ¿no?
Y bueno, por último, un factor muy importante que todos los analistas coinciden en él es que este movimiento de Trump también implica a la política interior de Israel. Y es que pretende reforzar a su amigo personal Benjamin Netanyahu de cara a las elecciones que van a tener lugar el próximo 9 de abril. Son unas elecciones que están muy concurridas y hay que tener, el respaldo de Donald Trump a lo de los Altos del Golán es una forma de potenciar su candidatura, ¿no? A Donald Trump le interesa mucho que continúe Netanyahu en el poder, entre otras cosas porque son líderes muy afines. Porque ambos se corresponden con un tipo de liderazgo duro que ha atraído a votantes más radicales de los que normalmente votaban a su partido. Por otro lado, porque ambos tienen una guerra abierta con los medios de comunicación y viceversa, los medios de comunicación con ellos. Y por otro lado, porque les une una cierta relación personal, ya que el yerno de Donald Trump es amigo personal de familiares del presidente de Israel. Bien. Por tanto, bueno, todas estas variables permiten entender a corto plazo por qué ha hecho Trump este movimiento. Bien. A largo plazo hay otros valores de carácter geopolítico que explicaré en otra intervención y que tienen que ver, en definitiva, con evitar que Rusia se haga con todo el control de la región. Bien. A ver, Nicola, ¿por qué son tan importantes los Altos del Golán? ¿Es solo la geografía, la estrategia militar o influye que es un lugar de las escrituras sagradas del judaísmo y cristianismo? Yo te pregunto, ¿no están usando el misticismo para sustentar la política o al revés? El misticismo está usando la política. Ya, como dijimos ahí en el reportaje, un investigador de la Universidad Hebrea sustenta una investigación que establece que ahí, en el Golán, está el verdadero monte Sinaí, donde se revelaron los 10 mandamientos, algo pilar fundamental de las religiones de Abraham. ¿Qué opinas de todo esto, Nicolás? Mira, la religión ha sido utilizada durante siglos para justificar agresiones, invasiones, como las cruzadas, por ejemplo, que fueron inicialmente diseñadas para el rescate del Santo Sepulcro. Bueno, estuvieron 200 años en el reino de Jerusalén y al volver a Europa lo único que se les quedó y se les olvidó fue el Santo Sepulcro. La religión siempre ha sido utilizada para uno y otro lado. En este caso concreto, lo que ocurre es que el Golán, primero, tiene grandes reservas de agua. En segundo lugar, es una posición estratégica frente a Siria y el Líbano y la propia Palestina ocupada. También tiene y se buscan reservas de gas y petróleo. Y finalmente, la parte agrícola, que también es importante en la zona. O sea, tiene un cúmulo de justificaciones para que Israel no quiera entregar los Altos del Golán. Sobre todo que tiene que entregar 50 kilómetros cuadrados de territorio a Jordania, que eso lo está reclamando Jordania. Vale decir que las áreas agrícolas de ese estado artificial se les va a disminuir en mucho más de un tercio. Por lo tanto, es muy peligroso desde ese punto de vista, dado que también al interior de la entidad sionista hay muchas contradicciones internas que, tal como lo he dicho en programas anteriores, la cantidad de judíos que salen de Palestina es mayor a la que están entrando, y por eso es que están acudiendo a los evangélicos como carne de cañón y mano de obra barata para llevarlos al territorio palestino ocupado. Esa es, digamos, la gran variable que yo veo ahí. Oye, Nicola, ¿y no podríamos decir que esto que estamos viendo más atrás de la política y la búsqueda de poder y el misticismo y la geografía, no podría ser una lucha de extremistas judíos contra los musulmanes? Mira, lo pregunto no porque se me ocurra, sino lo pregunto con esta evidencia. Escucha lo que textualmente dice. Los Altos del Golán, Jerusalén y la tierra de Israel han sido el hogar del pueblo judío miles de años antes de que Francia fuera el hogar de los franceses y el Reino Unido el hogar de los británicos. Así que continuaremos construyendo nuestro increíble país. Continuaremos así defendiendo al mundo libre del Islam radical, aunque ustedes no se lo merezcan. Afirma textualmente nada más ni nada menos que el Ministerio de Educación de Israel. Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Exactamente. Además de todo lo que hemos dicho y hemos hablado aquí,
siempre este Estado ha buscado una justificación para decir que ellos pertenecen a la zona. Ellos no pertenecen a la zona, menos los hazaros convertidos al judaísmo, menos los askenazis, menos el mismo Benjamín Netanyahu. Ninguno de ellos ha pertenecido jamás ahí. La historia real, la historia científicamente estudiada, dice absolutamente lo contrario. De modo que, tal como te digo, factores de ese estilo pueden ser usados muchas veces. Evidentemente que hoy en día, utilizado las aberraciones del grupo ultraviolento Estado Islámico creado por Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, han servido para desprestigiar el Islam y desatar una islamofobia a nivel general. De eso se quieren aprovechar justamente para dar las justificaciones necesarias a una intención de apropiarse de un territorio que no les pertenece. Bien, hace unas horas se reveló el plan, Israel reveló que para el 2048 tendrán 300.000 casas sobre los altos del Golán. Imagínate, ahora te voy a preguntar, Nicola, si algún día los van a devolver. Déjame regresar con Isidoro. Isidoro, decías que esto tiene que ver con Rusia. A ver, ¿cómo está eso? Sí, básicamente el otro factor de carácter, que es de carácter en este caso geoestratégico y que es a medio plazo, que ha movido a Donald Trump a reforzar la posición de Israel en los altos del Golán, es precisamente frenar la influencia de Rusia en la región. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Estados Unidos es consciente de que Rusia le está ganando la partida en Oriente Medio y que Rusia e Israel, a pesar de estar situados en diferentes bloques, ¿no?, digamos, en la guerra siria, mantienen una relación de cordialidad y de afabilidad entre ellos. Entonces, el hecho de que Israel ocupe los altos del Golán, teniendo en cuenta que para Rusia, Siria es de vital importancia, pues puede erosionar las relaciones afectuosas, digamos, las relaciones de momento de complicidad entre Israel y Rusia, es decir, puede generar una confrontación entre ellos. Confrontación no quiere decir que vayan a ir a la guerra militar, pero quiere decir básicamente que va a haber tensiones y un nuevo reequilibrio de fuerzas. Entonces, de esta manera, además, el hecho de que Israel tenga una parte del territorio de los altos del Golán, que está, como sabréis, a 60 kilómetros de la capital de Siria, de Damasco, pues influye en que Siria pueda, en un momento dado, oye Isidoro, ya que tocaste ese punto, en tratados de paz de la guerra de Siria. Entonces, de alguna manera le da a Israel una capacidad de presión. Isidoro, ya que tocaste eso, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo un cambio radical a partir de Netanyahu? Porque hasta el 2011 había conversaciones incluso secretas entre Israel y Siria para llegar a acuerdos de paz total. Incluso Israel presentó mapas digitales de cómo se retiraría siguiendo las exigencias de Siria. Yo te pregunto, ¿todo fue porque Siria no aceptó la condición de Israel, que era romper los lazos con Irán? Y curiosamente ese mismo año 2011 estalla la guerra interna en Siria, ¿no? O sea, es como que todo planeado, ¿no? A ver, Isidoro. A ver, bueno, aquí existen múltiples factores, ¿no? Yo no me arriesgaría a decir que hay una planificación, ¿no? Pero sí que existen una serie de conflictos, de variables geopolíticas que pueden en un momento dado solaparse en el tiempo. Entonces, por explicarlo de manera clara, efectivamente, el mayor enemigo de Israel en la región es Irán. Y entonces cualquier aliado de Irán es sospechoso por parte de Israel. De hecho, uno de los motivos por los que a Israel le interesan los altos del Golán es porque estratégicamente le permite vigilar tanto al Líbano como a Siria como a Irán, desde una posición de altura que puede permitir en un momento dado atacar o defenderse de una manera preventiva muy rápido, ¿no? Con lo cual, efectivamente, el hecho de que Siria, con el gobierno de Bashar al-Assad, sea aliado de Irán, dificulta cualquier tipo de acuerdo con Israel. No me cabe la menor duda de que eso ha tenido bastante que ver. Bien, Nicola, dos preguntitas, a ver si los puedes hacer rápido porque ya nos vamos. La primera pregunta, yo te digo, ¿algún día Israel regresará a los altos del Golán?
ya vimos que por las buenas pues quizá no lo va a regresar, ¿no? Entonces no estará dejando la última opción, que sería la guerra, y si es así, entonces ¿no será que Donald Trump esté buscando la guerra porque pues ya no habría otra opción? ¿O tú crees que la regrese los Altos del Golán por las buenas, Nicola? Mira, los Altos del Golán nunca los va a entregar por las buenas. Va a ser recuperado única y exclusivamente por la fuerza militar, y tanto Estados Unidos como la entidad sionista saben que lo van a tener que entregar. Ellos no están capacitados para resistir una guerra prolongada en el Golán. Además, que nadie va a ir a instalar una casa en el Golán en una zona de guerra como la guerra que se le va a presentar a Israel en el Golán. Ellos saben desde hace mucho que la guerra del Golán se les viene. Hay algo que yo discrepo con nuestro amigo, que es que en política y en política internacional y en planificación de la geopolítica mundial no hay casualidades, nada es obvio y nada es sí porque sí. Todo está planificado, organizado. Y la guerra del 2011, iniciada en Siria, fue absolutamente planificada por Estados Unidos, Arabia Saudita, Israel, el Reino Unido, Francia, Turquía y Jordania, que buscaban todos intereses comunes. Eso no fue casualidad, porque una casualidad que abarque a tantos países no me parece en absoluto lógico y no es así. Ellos buscaban impedir una cosa es que no sea una casualidad y otra cosa es que sea una conspiración. A ver, ya nos vamos, Nicola, pues muchas gracias. Oye, con la pregunta que te hice, Nicola, pues das miedo, ¿no? Porque dijiste que es por la fuerza y va a haber guerra, va a recuperar entonces. por la fuerza. Va a haber guerra. La guerra viene. Gracias, Nicola Isidoro. Muchísimas gracias. Buenas noches a los dos. A veces yo me pregunto si Donald Trump podría estar pagado por China, o más bien es parte de los inversionistas que inyectaron miles de millones de dólares para levantar la economía china en las décadas pasadas. Recuerde que las principales transnacionales de Estados Unidos mudaron hace mucho a China sus fábricas, solo sus fábricas, por la mano de obra súper barata. Y me pregunto si Trump ama o protege a China, porque mire, todo lo que hace es para que China lo aproveche. Los Altos del Golán fue el tema de la Liga Árabe para repudiar a Donald Trump. A la cumbre esta de la Liga Árabe llegó este mensaje, se lo leo. Dice: envío una especial felicitación. Reconozco que la Liga Árabe está dedicada a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo, y que ha sido un defensor de la solución de problemas de puntos conflictivos. Aprecio el esfuerzo de la Liga Árabe en el mejoramiento del mundo. Estoy listo para trabajar con ustedes para promover un futuro compartido para la humanidad. ¿Quién cree usted que firma esta carta? Empieza su nombre con X. Buenas noches.